Hola querido estudiante del SET, espero que estés muy bien. Como nunca tenemos el tiempo para poder preguntarles de verdad cómo están, les pido que ahora en la casilla que va a salir me puedan escribir cómo están, cómo ha estado su semana, que si tienen algún pedido de oración o algo lo puedan poner ahí para saber, estar al tanto y también estar orando, así puedo saber un poquitito más acerca de ustedes y cómo han estado en el último tiempo. ¿Ya? Así que escriban ahora rápidamente ahí todo lo que quieran, tienen tiempo, así que pueden hacerlo. Bueno, entonces seguimos con el libro de Job. En la clase pasada estuvimos en el debate, debatiendo algunas cosas del prólogo, profundizando en algunas cositas que nos podían causar dudas, y vimos el prólogo, ¿cierto? Que era el capítulo 1 y 2. Estaba escrito en forma de prosa, y como dijimos, se usa un recurso narrativo que se llama duplicación o desdoblamiento. Y a pesar de ser un recurso narrativo, y probablemente no sucedió como uno lo pensaba, es parte de la forma de escritura del autor. Y esto no afecta para nada el hecho de que sea un libro inspirado por Dios. Recordemos que Dios inspiraba a autores bíblicos, cada uno con su forma de escritura, experiencias y contexto. Cada libro, a pesar de ser inspirado por Dios, tiene la esencia del autor. Y esto es muy importante que lo recordemos. Cada libro, a pesar de ser inspirado por Dios, tiene la esencia del autor. La persona, el escritor bíblico, jamás es anulado, pero al mismo tiempo es guiado al 100% por Dios. Si ves el Evangelio de Mateo, es diferente su estilo de escritura al libro de Lucas, a pesar de relatar los mismos hechos, los mismos sucesos. Los dos escriben de una forma diferente, los dos se expresan. El libro de Lucas tiene más poesía porque estaba escribiendo en su idioma natal, entonces para él era mucho más fácil y es que tenía un estilo de escritura muy diferente al de Mateo. Y así lo podemos ver en muchos ejemplos de la Biblia. Si vemos la escritura del apóstol Pedro con la escritura de Pablo, es muy diferente entre sí. Entonces cada escritor bíblico tiene su propio estilo y esto lo tenemos que saber. Es como si hoy en día yo tomara a dos de ustedes que tengan un ministerio diferente, por ejemplo a un evangelista y a un maestro, y a los dos les diera el mismo versículo bíblico. Pónganse ustedes Juan 3:16. Probablemente al momento de exponerlo, a pesar de que los dos sean usados por Dios, de que los dos sean guiados por Dios, al momento de preparar esto, uno obviamente le daría un enfoque más evangelístico, lo explicaría de una forma diferente, y el maestro probablemente se detendría en detalles que el evangelista no se detendría, y cada uno lo haría con su propio estilo y con su propia forma, y obviamente los dos estarían hablando de lo mismo, los dos serían guiados por Dios, pero lo harían con su estilo en particular. Y esto es lo que está pasando en el prólogo y durante todo el libro de Job. El autor, que era un poeta, tenía su estilo de escritura. Entonces lo que vemos en el prólogo es parte de un recurso, un estilo de escritura, y no es una herejía. Acá el autor no se pegó un condoro al escribir esto, sino que es solamente un recurso, ¿ya? Para que recordemos esto, se lo vuelvo a repetir. Lo que vemos en el prólogo es parte de un recurso narrativo, un estilo de escritura. En ningún momento podemos considerarlo como una herejía, ¿ya? Así que seguimos con al final del capítulo 2 vemos que después de todo lo que comienza a pasar, después de las pruebas de Job, llegan los amigos. Y cuando los amigos se enteran de lo que estaba pasando con Job, viajan de las ciudades donde vivían y vienen y están con él 7 días y 7 noches y se sentaron en el suelo para hacerle compañía a su amigo. Y no se atrevía ninguno a decir nada, dice el versículo en Job 2:13. Nadie se atrevía a decirle nada, no sabían cómo abordar la situación. Hasta que en ese momento Job rompe el silencio y Job comienza a quejarse, y uno de los capítulos más llamativos quizás que podemos encontrar en el libro, cuando Job empieza a maldecir el día en que nació, y Job se empieza a quejar, y Job empieza de alguna forma a reclamar contra sí mismo, contra el día que nació, con las personas que lo recibieron ese día. Y es muy importante que podamos ver esto y la riqueza poética también que tiene este capítulo. Así que rápidamente, yo sé que tú ahora estás con tu Biblia en mano o la tienes cerquita tuyo, así que te invito a que vayas a Job capítulo 3 y que rápidamente me encuentres un tipo de paralelismo y me lo pongas ahí en la casilla. Así que un tipo de paralelismo, el que sea sinónimo, antitético, sintético, emblemático, el que tú quieras, el que se te haga más fácil, y ponme un ejemplo en la casilla que va a salir a continuación.
Entonces vemos que Job rompe el silencio maldiciendo, no en contra de Dios ni contra el desarrollo o lo que le estaba pasando en su desgracia en ese momento, sino con el día de su nacimiento. Job comienza a forcejear con Dios y pide que se le haga un juicio visible. Quiere comprender en qué consiste lo que parece ser un castigo, sin que vea razón alguna para ello. Recordemos que Job no entendía lo que le estaba pasando y durante todo el libro intenta entenderlo. No sabe por qué está viviendo eso, por qué Dios lo está castigando de esa forma si él no ha hecho nada malo. Job nada sabía, solo tenía que depender de su fe en ese momento. Y Job en ese momento se empieza a quejar, primero de haber nacido, lo segundo de no haber muerto al nacer y lo tercero de continuar viviendo en medio de su miserable estado. Lo único que él deseaba en ese momento era su muerte. Él no quería seguir viviendo, ya no daba más con su enfermedad, con todas las pérdidas que tuvo, con la condición en la que estaba, con sus confusiones en su cabeza, que creo que eso era lo más terrible para Job, no entender lo que estaba viviendo, y en ese momento lo único que quería era morirse. Tenía pensamientos suicidas de alguna manera. Y acá, en medio de este capítulo, se menciona el Leviatán, que fue algo de lo que salió el otro día en el debate también en un rato. Entonces, ¿qué es el Leviatán? No sé si lo han visto en algún otro versículo de la Biblia. Acá les voy a leer algunos que también mencionan al Leviatán. Por ejemplo, Salmos 104, 26, dice así: allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase con él. O sea que nos dice que el Leviatán es un animal marino. Isaías 27:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces nos da a entender que el Leviatán es una especie de reptil que está en el mar. Si nosotros nos vamos a la palabra Leviatán, que es una palabra en árabe, quiere decir el animal enroscado, aplicable a todo tipo de animal anfibio, como las serpientes marinas, los cocodrilos, etc. Entonces, si uno se pone a ver un poquitito la descripción que siempre se da al Leviatán, y por la ubicación de los personajes y de los autores bíblicos de ese tiempo, lo más probable es que cuando se hablara de Leviatán se estuvieran refiriendo al cocodrilo. De igual manera, había una leyenda legendaria acerca del Leviatán, que algunos creían que era una especie de dragón mitológico que rodeaba el sol en algunos momentos, impidiendo que la luz llegase a la tierra. Y obviamente lo más acertado sería que se está refiriendo al cocodrilo, como también vemos más adelante el Behemoth, que si nosotros nos ponemos a ver bien, probablemente se refiera al hipopótamo, que eran los animales peligrosos que habían en ese tiempo, que ellos no los conocían bien y que se transformaban en mitos y en leyendas para ellos, porque obviamente cuando salían, al no conocer bien a estos animales o ser un poco desconocidos, esos animales los podían atacar y para ellos era algo terrible. Ya entonces, cuando se habla de Leviatán, lo más probable, y lo que vemos según la palabra en original y todo, es que se tratara del cocodrilo. Y nos damos cuenta que acá Job empieza a hacer esta queja, empieza a maldecir el día que nació, empieza a maldecir también a las personas que lo recibieron en ese momento, empezó a desear su muerte, y cuando él empieza a quejarse delante de sus amigos que habían estado todo el rato callados por varios días, cuando sus amigos lo escuchan su queja, ahí como que de alguna forma se molestan y se enojan y comienzan a cuestionar lo que él dijo, comienzan a cuestionar su queja. Y nos damos cuenta que Job abrió su corazón y empezó a quejarse en el lugar incorrecto. La respuesta del ser humano ante la queja siempre va a ser, o gran parte de las veces va a ser el enojo. Y la respuesta de Dios ante la queja es amor. Vemos que ante todas estas quejas Dios no se enoja, Dios no aparece y lo castiga, sino que todo lo contrario, Dios lo comprendía mejor que nadie lo que él estaba viviendo en ese momento, cosa que sus amigos más cercanos no pudieron entender, cosa que su esposa tampoco lo pudo comprender. Y esto es muy importante que también lo podamos aplicar de alguna forma a nuestras vidas. Si nos vamos a quejar en algún momento, si ya no damos más, si necesitamos sacar afuera todo lo que hay dentro nuestro, que muchas veces nos aqueja,
que sea delante de Dios, que sea en el lugar correcto. Como dice Salmo 142:2, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Aprendamos a quejarnos en el lugar correcto, donde Dios, que no nos juzga, que no nos apunta con el dedo, que no quiere encontrar la razón y poder como de alguna forma debatirnos en que estamos mal, sino que nos acoge y nos enseña con amor. Seguimos entonces, en el capítulo 4 vemos la primera intervención, que es la intervención de Elifaz. Elifaz es el que abre la discusión, es el más correcto, el más sabio, el más respetuoso, el que trata a Job con más consideración dentro de todo y quizás el de más edad. En esos tiempos, cuando había un grupo de personas, el primero en hablar era el más sabio. ¿Y a quién se consideraba el más sabio? Al que tenía mayor edad. Entonces probablemente Elifaz era el más viejito y el más experimentado de todos. Apela constantemente a las revelaciones particulares y privadas que ha recibido de Dios y habla con confianza y seguridad, como si fuera el portavoz y escogido del Altísimo. Acá Elifaz sostiene que Job está cosechando lo que sembró. Desde aquí en adelante, desde el capítulo 4 hasta el 37, vamos a ver constantemente la misma discusión y los mismos argumentos. Va a ser todo más de lo mismo. Los amigos de Job tratando de explicarle a Job que él está viviendo eso porque es un pecador. Y por el otro lado tenemos a Job que quiere mostrar su inocencia y no entiende lo que está pasando. Y esta conversación va dando vueltas y todo a su forma tratan de explicarle lo mismo a Job, que él está así por consecuencia de su deslealtad a Dios. ¿Ya? Entonces lo primero que Elifaz dice es que Job está cosechando lo que sembró. Después empieza a relatar una experiencia que él tuvo, que dice que vio una especie de fantasma, una especie de espíritu que le entregó como un mensaje. Pero hay algo raro como la experiencia que dices, como que en realidad no fuera algo tan de Dios, sino que fuera como una especie de espíritu maligno, más que nada la descripción que da del tema. Después vemos lo que haría Elifaz en su lugar, que sería buscar a Dios y redireccionar su vida. Después empieza a describir la obra de Dios, da lo bueno a lo justo y perjudica a los malos. Y después dice que no debe menospreciar la corrección de Dios y que si él hace todo esto, si él hace caso al consejo que él está dando en ese momento, Job va a terminar con un final excelente, que va a recuperar todo lo que tuvo, toda la prosperidad y va a volver a estar en el estado que antes estuvo. Después de eso, las contestaciones de Job constituyen una autobiografía espiritual. Comienza a hablar de sus penas, de su dolor, de su desaliento, de sus dudas. Y él abre su corazón a sus amigos. Empieza a mostrarle lo que está sintiendo, le empieza a mostrarle todo lo que está pensando y se abre hacia sus amigos. Y en ese momento vemos el capítulo 6 que él parte reconociendo lo precipitado quizás que fueron sus palabras, que se excedió un poco, pero que al mismo tiempo, a pesar de todo lo que dijo, de maldecir el día que nació y todo lo que dijo en el capítulo 3, él dice que tiene sus motivos y pide nuevamente la muerte. Él les dice, bueno, yo dije todo esto, yo me estoy excediendo con mis palabras, pero ustedes no pueden comprenderlo, porque yo he tenido que vivir todo esto, por eso lo estoy diciendo. En ese momento Job está completamente debilitado y siente que sus amigos le fallaron. Y en ese momento Job comienza a reprocharle y empieza a reclamarle a sus amigos la actitud que están teniendo hacia él. Le dice que empiezan a hablar mucho, que son muy buenos para hablar, pero al final no dicen nada. Pero él en ese momento está desesperado y comienza a dirigirse a Dios en el capítulo 7, describe su estado, entiende que le queda poco tiempo, presenta ante él su queja y dice que Dios no le da tregua, que no puede descansar, que Dios como que prácticamente una y otra vez lo hace sentirse peor. Y se admira de que Dios le dé tanta importancia a un simple ser humano y que lo haga sufrir tanto y pasar por tantas cosas terribles como las que estaba viviendo. En el capítulo 8 podemos ver el primer discurso de Bildad. Bildad es muy original en sus ideas, respeta la sabiduría de los antiguos, la sabiduría para él se encuentra en la tradición. El discurso está lleno de metáforas y proverbios. Él dice que Job está hablando sin pensar. Y acá se mete la pata de los caballos igual porque empieza a decir que Dios juzgó el pecado de sus hijos. Y es como que le estuviera metiendo el dedo en la llaga a su amigo. Y está inventando algo que ni siquiera sabía. Le está diciendo que sus hijos murieron por su pecado.
y le da su consejo para poder salir de su problema. Se apoya en ese momento en la doctrina de los antiguos. Le dice que todo efecto tiene su causa y que Dios no aborrece al perfecto. En otras palabras, le está diciendo que Dios lo está aborreciendo porque es un pecador. Es súper crudo lo que le está diciendo Bildad acá. De hecho, creo que es uno de los capítulos más crudos que vemos en contra de Job. Después vamos al capítulo 9 y 10, que es la respuesta de parte de Job. Dice Job que Dios castiga a todos, que Dios castiga a los buenos y Dios castiga a los malos. Y por más que él se esfuerce, no va a poder agradar a Dios. Ve lo injusto que sería un juicio. Ve lo injusto que es el juicio que él piensa que Dios le está haciendo en ese momento. Y pide que por favor Dios le dé una señal, que por favor Dios le hable. Le está diciendo acá que Dios está abusando de su omnipotencia, que Dios está abusando de su poder. Y que por más que él quiera hacer algo, haga lo que haga, está perdido. Vamos con el capítulo 11. Es el primer discurso de Zofar. Zofar es un hombre firme en sus convicciones y sabe presentar sus argumentos con vigor y aún con aspereza. A veces es más duro en su trato que los otros amigos. Insinúa que Job pertenece al grupo de los impíos que sufre por sus faltas. Acá Zofar empieza a reprender a Job por su abundante charla. Le está diciendo que él habla mucho, que se está jactando de muchas cosas. Sostiene que Dios lo castigó menos de lo que merecía. En otras palabras, este amigo le está diciendo: Dios te debería haber castigado más de lo que te castigó, por lo que tú has hecho, por tu corazón, por lo que tú dices. Y también declara la sabiduría de Dios y la ignorancia del hombre. Y le empieza a decir a Job, como todos sus amigos, que necesita arrepentirse para salir de ese estado. Vamos al capítulo 12 al 14. En ese momento Job se defiende. Él empieza a decir que él no es menos que sus amigos, contradice rotundamente las ideas que están planteando sus amigos en los argumentos anteriores, proclama la grandeza de Dios, no atribuye a Dios la injusticia sino la soberanía, acusa a sus amigos y reclama a Dios. Sus argumentos dice que no sirven, en silencio van a ser más sabios, y pretende salir en defensa de Dios. Persiste en reclamar la respuesta de Dios, reconoce la condición del hombre, dice que los días del hombre son pocos y que Dios será más que el hombre. Del capítulo 15 al 21 podemos ver la segunda parte de este debate o conversación con sus amigos, que hablan mucho del destino de los inicuos. Job en ese momento empieza a pedir retribución, como su cosmovisión en ese momento lo pedía, como su doctrina lo pedía, quería que Dios le pudiera recompensar todo lo que él merecía en ese momento. Y en estos versículos, o sea, en estos capítulos, en el capítulo 19, hay un versículo que es muy conocido, que es: yo sé que mi Redentor vive. Y creo que muchas veces lo hemos escuchado, pero sacado de contexto. Pero cuando nos vamos a la palabrita para que entendamos mejor este versículo, la palabra hebrea que se traduce como redentor en la Reina Valera es Goel, que significa pariente cercano. Este tiene que ser el pariente consanguíneo más próximo, que tenía los deberes de rescatar a su hermano o la propiedad de su hermano cuando lo necesitara o cuando cayera en una ruina, vengar la sangre de su hermano. Si es que a una persona venían y lo mataban o lo asesinaban, el encargado de vengarlo era el Goel, el pariente más cercano. Casarse con la viuda de su difunto hermano si éste muere sin dejar hijo varón. Podemos ver en varias partes de la Biblia que murió un hombre y que su hermano o un pariente cercano tuvo que casarse con esa persona. La idea fundamental del sistema del Goel es la protección del pobre o del desgraciado. El contexto indica claramente que Job no lo emplea para indicar que su Goel lo redimirá del pecado y sus consecuencias. Job, calumniado y condenado por su amigo, espera más bien un defensor o alguien que lo pueda reivindicar en la sociedad. Entonces muchas veces tomamos este versículo y pensamos que tiene que ver con salvación, con alguien que viene y te salva, te rescata del pecado, te rescata de la muerte, pero tiene más que ver con algo social, con una redención social, que un familiar pueda venir y ayudarte, que un familiar pudiera venir y darle lo que él había perdido, recobrar sus propiedades, venir y darle algo para que él pueda subsistir, ayudarlo con su enfermedad. Más que nada, a eso se refería Job en ese momento. En ningún momento él estaba pensando o se estaba expresando acerca de la salvación.
Más adelante obviamente relacionan este versículo con Jesús, que es el mediador, pero más que nada en este versículo, en este contexto, se está refiriendo a un familiar que lo viniera a ayudar. Y acá podemos ver también el segundo discurso de Elifaz, en el capítulo 15. Después vemos la respuesta de Job en el capítulo 16 al 17, después el segundo discurso de Bildad, después la respuesta de Job, el segundo discurso de Zofar y la respuesta de Job. Que no voy a entrar mucho en detalle en esto porque vuelve a repetirse la misma idea y quiero dejar un poquitito más de tiempo para la parte final que tiene muchas cosas interesantes que podemos sacar. Llegamos a la tercera parte de esta conversación, de esta discusión, que es desde el capítulo 22 al capítulo 31. En el capítulo 22 vemos el tercer discurso de Elifaz, la respuesta de Job a esto está en el capítulo 23 y 24, después vemos el tercer discurso de Bildad en el capítulo 25, y la defensa de Job vendría desde el capítulo 26 al 31, donde Job describe la grandeza de Dios, dice que sabe que es inocente, empieza con una disertación filosófica que es muy parecida a Proverbios 8, también da una descripción de la prosperidad que tuvo y sigue dando testimonio de su integridad, después da una descripción de su sufrimiento y hace un examen de conciencia en el capítulo 31. Después, Job, con todo esto que dice, da una respuesta contundente a sus amigos y comienza a hablarle con mucha transparencia, con mucha sinceridad, y sus amigos quedan sin palabras. Y en ese momento, el silencio que se había provocado lo rompe Eliú, este nuevo amigo que entra y comienza a juzgar de alguna forma o a retar a los amigos de Job. Él tampoco interpreta claramente la situación de Job, pero da una respuesta un poco diferente a la de sus amigos. No se basa en la experiencia ni en la tradición, sino que él lo que busca prácticamente es como defender a Dios y reitera la justicia de Dios y el carácter educativo del sufrimiento. Acá en este momento Eliú se enoja con los tres amigos porque insistían en juzgar a Job y les dice que su sabiduría no podía dar las respuestas que Job necesitaba. Se enoja también con Job porque dice que se está justificando mucho y que al final él está dejando mal a Dios y no comprendía lo que Job quería en ese momento, que era que Dios le pudiera decir en realidad que había hecho mal. En el capítulo 33, Eliú se dirige a Job y se ofrece como el mediador que Job había perdido. Ese mediador que él había pedido en el capítulo 19, él se ofrece para ser ese redentor que Job necesitaba. Y le recrimina una vez más su autojustificación, que como que él pensaba que de alguna forma Job se estaba justificando o estaba poniendo pretextos para todo lo que le estaba pasando. Agrega algo más que no se había mencionado antes al argumento de los amigos, y es que Dios habla de distintas maneras. Le dice Dios habla a través de sueños y por medio de las enfermedades también les dice. En el capítulo 34 condena a Job al igual que los amigos. Después declara a Dios como el creador y sustentador de todo y como el juez. Después recuerda la omnisciencia de Dios y la necesidad de la sumisión total de parte del hombre sin reclamos por tener o no la razón. También sostiene que el hombre no tiene derecho alguno delante de Dios y considera vana la súplica de Job de tener un encuentro con Dios. En el capítulo 36 y 37, Eliú exalta a Dios, habla sobre su grandeza en todas sus acciones y describe la grandeza de Dios. Bueno, hasta el capítulo 37 podemos ver el diálogo de Job con sus amigos. Del capítulo 38 en adelante es una conclusión del libro. Ahí podemos extraer varias enseñanzas para nuestra vida, varias aplicaciones, y podemos ver la conclusión y cómo Dios se comunicó con Job y cómo Job terminó viviendo una vida feliz, como de hecho la describe una felicidad mayor que la anterior. Entonces, Dios mismo en el capítulo 38 y 39 se presenta a Job. ¿Y de qué forma se presenta? A través de un torbellino. Vemos que Dios lleva a Job a que pueda ver su vanagloria al contender contra él, un ser todopoderoso, el creador de todo. Y lo que nos sorprende más es que Job durante todo el libro trató de buscar una respuesta, no entendía lo que pasaba, lo único que exigía y pedía era que Dios pudiera venir y pudiera explicarle lo que estaba pasando, y cuando Dios aparece no lo sanó, no lo condenó, no le explicó de por qué estaba sufriendo, no le explicó cuál era el propósito detrás de todo eso, sino que solamente viene y se presenta. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante todo esto?
¿Cuál fue la respuesta de Dios a cada una de las interrogantes de Job? Fue presentarse a sí mismo. Dios pregunta, ¿es sabio contender con el Omnipotente? Y Job responde a esto que no va a volver a hablar. Se arrepiente delante de Dios por todo lo que dijo, por cada palabra precipitada, y se rinde delante de Dios. En ese momento vemos que Job responde a Dios y reconoce todo lo malo que quizás pudo hacer. Vemos en el versículo 1 y 2 que empieza a hablar del poder de Dios y su omnisciencia. En el versículo 3 habla de pensamientos profundos y desconocidos. En el versículo 4 pide que Dios lo ayude. Y en el versículo 5 y 6 se arrepiente y quiere conocerlo. Eso es lo que le empieza a pedir a Dios, que quiere conocerlo, que quiere contemplarlo. Job no sabe aún, como no sabía antes, por qué está sufriendo. Job no entiende lo que está pasando, pero ya no le interesa saber, porque ahora está viendo con más claridad. Ahora puede ver a Dios, ahora pudo experimentarlo él mismo. Y ninguna explicación, ningún argumento es tan importante para él como esto. ¿Y qué es lo que hace Dios por Job al finalizar el libro? Primero le dio el privilegio y el deber también de interceder por sus amigos. Job viene y tiene que orar por sus amigos. De alguna forma Dios reta a los amigos de Job, los corrige, les dice que las ideas que ellos dijeron acerca de él a Job estuvieron mal, que no supieron ayudar a sus amigos, y los manda a ofrecer sacrificio por sus pecados y que Job tenía que orar luego por ellos para que él los perdonara. Y después de eso, después de la oración por sus amigos, fue sanado totalmente. Y acá vemos que Dios mostró su aprobación para con Job, al acceder a la insistencia de Job de comparecer ante él, al establecer que sus amigos debían recibir oración, de alguna forma lo reivindicó delante de sus amigos, delante de la sociedad, y también al restaurar su salud, su prosperidad y completa felicidad. Y ahora quiero que nos enfoquemos en el último capítulo, que es el capítulo 42. Y me gustaría que podamos sacar algunas aplicaciones para nuestra vida. Ahora que ya hemos visto un poco la historia de Job y entendemos más o menos lo que pasó, tenemos que ver cómo puedo aplicar yo este libro a mi vida. Este libro que quizás genera tantas dudas, este libro que habla de tantos temas que quizás se puedan malinterpretar. ¿Cómo puedo aplicar esto yo a mi vida? Los invito a que puedan ir siguiendo la lectura en sus Biblias y vamos a leer todo el capítulo 42, que son 17 versículos, y que después podamos sacar algunas aplicaciones para nosotros. Dice así: Entonces Job respondió al Señor: Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije, y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: Estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamita hicieron lo que Dios les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor les restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 1.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a su segunda hija Sesia y a la tercera Quiren Japuc. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos.
Después de todo, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una larga vida y plena. Por fin podemos llegar a la conclusión de este libro. Vemos al pobre Job que pasó 36 capítulos pidiendo una explicación, confundido, lleno de preguntas. Pero luego de que Dios se presenta, le cambió todo, le cambió su visión, le cambió todo lo que estaba sintiendo, todas sus dudas. Y hay algunas preguntas que se hacía Job durante todo el libro, que fueron aclaradas cuando Dios se apareció, que fueron aclaradas con la presencia de Dios. Y son algunas enseñanzas que nos deja este libro, que podemos reafirmar también en el Nuevo Testamento. Y nos deja enseñanzas muy, pero muy valiosas para nuestras vidas. Y me gustaría que viéramos estas preguntas que fueron aclaradas en la conclusión del libro y que pudiéramos sacar igual algunas aplicaciones para nuestra vida. La primera pregunta que fue aclarada en la conclusión del libro es: ¿por qué sufren los justos? Como les he dicho desde el principio de la clase, en esos tiempos ellos creían en la ley de la siembra y de la cosecha. Ellos creían en la retribución. Como les dije, si alguien hacía lo bueno, iba a ser bendecido y recompensado. Si alguien hacía lo malo, iba a ser castigado. Significaba, según esta creencia, que Job era la persona más pecadora del mundo por todo lo que estaba viviendo. Por esto perdió totalmente su reputación como un hombre temeroso de Dios e íntegro, con todas las personas que lo rodeaban. Obviamente todas las personas del pueblo, todas las personas que lo conocían, tienen que haber pensado lo peor de él. Y en el corazón de Job había una gran crisis. Su pregunta era: ¿por qué estoy sufriendo todo esto si no he hecho nada malo? ¿Por qué sufren los justos? Que ese era el tema del libro. De hecho, hay personas, él probablemente tiene que haber pensado que practican el pecado, hay personas que hacen lo malo y tienen de todo, tienen a su familia sana, viven súper bien, tienen prosperidad económica y salud. Y Job tenía este gran conflicto, y que esta misma pregunta quizás podemos tener nosotros muchas veces, que sin darnos cuenta también creemos en esta ley de la siembra y la cosecha, en la retribución. Cuando nos pasa algo, empezamos a pensar: ¿por qué me pasa a mí? Si trato de ser un buen cristiano, si tengo un llamado, si yo busco al Señor, si he tomado buenas decisiones, pero me pasan cosas malas, los proyectos que tengo no funcionan, ¿qué hice de malo, Señor? ¿Por qué me haces pasar por esto? Cuando empezaste un proyecto para Dios, pero no funcionó, cuando organizaste una actividad, pero no hubo quien te ayudara, cuando estás cumpliendo el propósito de Dios, pero no tienes cómo costear lo económico, cuando Dios te llamó a hacer algo y no ves un resultado, cuando te enfermaste o se enfermó una persona querida, cuando falleció alguien importante, cuando te robaron algo que te costó mucho esfuerzo conseguir, cuando pensaste que una persona era la indicada para ti, que ibas a pasar el resto de tu vida con esa persona, pero se quebró una relación. En esos momentos puede que nazcan dudas en nuestra cabeza acerca de esto. A pesar de que tengamos las cosas claras, a pesar de que sepamos de la Biblia, muchas veces van a nacer estas preguntas, que fueron las mismas preguntas que nacieron en la cabeza de Job. Y el libro de Job nos enseña que el justo puede sufrir, que en medio del sufrimiento Dios nos acompaña, y podemos respaldar esta enseñanza. Recordemos que siempre para extraer una enseñanza de un libro lo tenemos que validar con el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos valida esto y nos enseña que el justo sí puede sufrir, que el Hijo de Dios sí puede sufrir, que Dios no nos está provocando lo malo que estamos viviendo, que vivimos en un mundo caído, un mundo que no está dominado por Dios. En 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vivimos en un mundo entenebrecido, en un mundo donde vamos a enfrentar diferentes aflicciones, en un mundo donde van a pasar cosas que probablemente nos van a hacer daño, o que nos van a bajonear, o que van a intentar tirar nuestra fe al piso. Pero Jesús nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él ya venció al mundo, que tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. Así que Él nos dice que a pesar de todas las dificultades propias de nuestra humanidad, propias del sistema donde vivimos, Él va a estar con nosotros. Jesús mismo en la tierra podemos ver que no tenía dónde recostar su cabeza. Nació en un establo, se crió en una familia de escasos recursos,
Pablo y los discípulos eran perseguidos y en ocasiones tuvieron escasez, los metieron presos, pasaron por un montón de dificultades. De hecho, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de las personas que nosotros podemos ver pasaron por dificultades. O sea que por todos los lados donde miremos vemos que el justo sí puede sufrir. Y esto debe quedarnos súper claro, porque si no nos va a generar muchos conflictos. La ley de la siembra y la cosecha, la retribución, no es validada en el Nuevo Testamento de ninguna forma. Así que si alguien de alguna forma piensa, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí si yo hago lo bueno? O yo hice esto malo, me va a venir el castigo de Dios. Eso no aplica y no es bíblico según el Nuevo Testamento. Si vienen problemas a tu vida, no es que Dios te lo envió como castigo. Si algo no está funcionando como esperas, no es que Dios no quiera. Si no hay fruto visible en estos momentos, no quiere decir que Dios no te haya llamado o que Dios no te haya encomendado esa misión. Sea cual sea el problema, sea cual sea la duda que quizás podamos tener, Jesús nos promete que va a estar con nosotros en medio del dolor y en medio del fracaso. La segunda pregunta que el libro de Job nos aclara es: ¿por qué a mí nadie me entiende? Obviamente los amigos de Job creían en esto de la retribución, por lo que cuando se enteraron de todas las tragedias que Job estaba enfrentando, vinieron a verlo y le decían que todo lo que le estaba pasando era por su pecado. Lo juzgaron, no comprendieron lo que Job estaba viviendo y lo hicieron sentir peor de lo que estaba. De hecho, creo que Job se hubiera sentido mejor si hubiera estado solo a que hubiera estado con los amigos como estuvo en la historia. Querían convencerlo a toda costa de que era un pecador. Sus amigos no lo entendieron, no se pudieron poner en sus zapatos. Y en el momento donde Job más los necesitó, no los apoyaron como él los necesitaba. Job en ese momento se sentía un incomprendido por todos los que rodeaban. Nadie se puso en su lugar. No se puso en su lugar su esposa, no se pudo poner en su lugar sus amigos. De hecho, ni él mismo se entendía, tenía una confusión terrible en su cabeza. No entendía por qué estaba viviendo todo eso. Y su pregunta en ese momento era: ¿por qué nadie me comprende? Y quizás nosotros en ocasiones podamos tener la misma pregunta: ¿por qué nadie me comprende? Quizás hemos abierto nuestro corazón y salió todo mal o no recibimos lo que esperábamos. Quizás pasamos por diferentes crisis y no sabemos a quién contárselas porque las personas no se ponen en nuestros zapatos o quizás no nos puedan comprender por diferentes razones. Y la respuesta del libro de Job a esta pregunta es que puede que ni la persona a la que más amas en este mundo te comprenda, puede que tus mejores amigos no se pongan en tu lugar, pero Dios sabe perfectamente lo que necesitas y de qué forma. Dios nos comprende mejor que nadie. Una mente infinita puede comprender plenamente una mente finita, más si Él es nuestro creador. Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe lo que tú necesitas y sabe la forma en que tú lo necesitas. El Nuevo Testamento también respalda esta enseñanza del libro de Job. Podemos ver en Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús vivió todo lo que un ser humano podría enfrentar. Él comprende nuestras tentaciones, nuestras pruebas, nuestros problemas y nuestras tristezas. Así que, como les dije al comienzo de esta clase, es necesario que nos desahoguemos en el lugar correcto, que si nos vamos a quejar, nos quejemos en el lugar correcto, que es en la presencia de Dios, porque Él nos entiende mejor que nadie. Y la tercera pregunta que aclara el libro de Job es: Dios, ¿me puedes dar una explicación de lo que estoy viviendo? Job necesitaba urgentemente esa explicación, le exigía a Dios una respuesta. De hecho, durante todo el libro su petición no era recuperar lo que perdió, su petición no era ser sanado, sino lo que pedía Job con todo su corazón es que Dios le pudiera dar una explicación para lo que estaba viviendo. Ese era su deseo, aclarar sus dudas para sentirse tranquilo, confiado y en paz. Y en ocasiones nosotros estamos igual que Job, esperando que Dios aclare nuestras preguntas, que aclare todos los por qué que podemos tener. De hecho, a veces nos sentimos con la facultad de exigirle una explicación a Dios. Dios, ¿por qué estoy pasando todo esto? Dios, dime para qué me pediste que tomara esta decisión. Y para serle sincero, entre más sabemos y más experiencia vamos adquiriendo, más cuestionamientos van a aparecer y podemos hacerles a Dios.
No sé cuál puede ser tu pregunta que quieres que te responda. Quizás algunos de ustedes se pueden estar preguntando en este momento: Dios, tú me llamaste, pero ¿cómo voy a empezar mi ministerio? Dios, ¿dónde vas a abrir la puerta que me prometiste? Dios, ¿por qué pasó esto en mi familia? ¿Por qué perdí esta oportunidad? ¿Por qué aún no sucede lo que me prometiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿cuál fue la respuesta que nosotros podemos ver? ¿Cuál fue la respuesta de parte de Dios ante las dudas de Job? ¿Y cuál es la enseñanza que nos deja este libro al finalizar? Cuando uno lee el libro, espera que al final Dios pueda explicarle a Job lo que sucedió, que pudiera explicarle el propósito de su sufrimiento, que pudiera explicarle la pérdida de sus bienes materiales y de sus hijos. Pero no le respondió sus preguntas y sus interrogantes. La respuesta de Dios ante todas las preguntas que tenía Job fue presentarse a él mismo. Y eso le bastó a Job para sentirse en paz. Lo que pudo saciar su alma, lo que pudo saciar cada una de sus preguntas, no fue una gran explicación que Dios le haya dado, solamente que se presentó delante de él. Y podemos ver más adelante que Job al final es sanado, es restaurado, recupera mucho más de lo que tenía, vuelve a formar una familia y la Biblia dice que él pudo vivir feliz. Y en medio de todo eso es cuando vemos que dice Job esta famosa frase: de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Job, cuando dice esto, fue antes de ser sanado. Job todavía estaba enfermo cuando dice esta frase. Job todavía estaba pobre, todavía estaba viviendo en un basural, pero la presencia de Dios fue suficiente para su vida, fue suficiente para traer paz, suficiente para traer seguridad y tranquilidad. Dios no te promete una explicación a todo lo que te pueda suceder o a todas tus preguntas. Lo que sí te promete es su presencia contigo en medio de cualquier situación. Y Dios quiere que aprendamos, y el libro de Job nos deja esto como enseñanza. Ante cualquier aflicción, ante cualquier crisis, ante cualquier cuestionamiento, ante cualquier cosa que pueda haber en nuestra mente o cualquier cosa que podamos necesitar, la presencia de Dios es suficiente. Dios mismo es la respuesta para lo que estamos viviendo, para todo lo que nos podamos estar preguntando. Y no sé qué estás pasando tú hoy, no sé que hayas vivido, que quizás te está estancando y que no estás pudiendo avanzar. La respuesta de Dios, la respuesta del libro de Job es presentarse Él mismo, su presencia hacia nosotros, su presencia con nosotros, trayendo paz, trayendo seguridad, trayendo esperanza. Y esa fue la respuesta de Dios para Job, y es la respuesta para nosotros hoy. Y esta es la enseñanza que nos deja el libro de Job. Yo soy suficiente, Dios es suficiente. Y a tu pregunta que tienes hoy, a lo que hoy puedes tener en tu corazón y que puedas preguntarte: pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cuál es la respuesta tuya, Dios, para lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo puedes ayudarme tú en medio del sufrimiento que tengo, en medio de la aflicción, o en medio de lo que viví, o todo lo que estoy pasando que tú conoces, Señor? ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta de Dios hoy, y la respuesta que te da el libro de Job, es: yo soy suficiente. No importa el lugar donde estemos, no importa lo que estemos enfrentando, no importa lo que nos haya tocado vivir, no importa si hoy estamos bien o estamos mal, o estemos en un basurero cubierto de cenizas, todos enfermos. Dios es suficiente, su presencia es suficiente. Y te invito a que ahí donde estás, a pesar de que sea una clase y que sea a distancia, puedas decirle: Señor, yo te necesito a ti. Yo necesito tu abrazo, yo necesito que tú seas suficiente para mi vida. Yo te necesito en mis dudas, yo te necesito en mis cuestionamientos, yo te necesito en cada una de las preguntas que hay en mi corazón que aún no puedo resolver. Tú me conoces mejor que nadie, y en este día quiero que tú seas suficiente para mí. Quiero que tu presencia me abrace, que tu presencia me renueve, que tu presencia me impulse a ir por más. Y esto es lo que nos deja el libro de Job. Dios mismo nos habla a través de este libro y nos dice: yo soy suficiente. Te invito a que podamos orar. Déjame orar por ti, déjame orar por tu vida. No sé qué proceso estás pasando, familiar, ministerial. No sé qué estás viviendo en este momento, pero siento del Señor que tengo que orar por ti, así que lo voy a hacer. Señor, gracias por esta clase, gracias porque tú estás con nosotros, papá.
te quiero pedir que tú puedas bendecir la vida de cada uno de los estudiantes que está escuchando esto. Tú sabes lo que están pasando, tú sabes si es que hay alguno que está pasando por alguna crisis, si es que hay alguno que tiene una pregunta que no los deja tranquilos, Señor, que necesita resolver ciertas cosas en sus mentes, papá. Te pido que puedan encontrar esa respuesta en ti. Tú eres suficiente, Señor, y te pido que en el lugar donde estén, ya sea el internado, papá, ya sea su casa, el lugar donde sea que estén hoy, Señor, puedan sentir tu presencia siendo suficiente, tu presencia como respuesta. Tú mismo eras la respuesta para lo que estamos necesitando en nuestros corazones, papá. Da ese abrazo que quizá alguno puede estar necesitando, que tu presencia inunde los hogares, que tu presencia inunde cada lugar, papá, y que podamos sentir, papá, esa paz, esa seguridad que estamos necesitando. En el nombre de Jesús, amén y amén.